¿Cómo están este día? Y cuéntenme un poquito, ¿qué les ha servido a ustedes en estos 55 años de pareja que llevan, de relación de pareja? ¿No? Tirarme al piso y hacerme el muerto. Eso está bueno, eso está bueno. Creo que si, digamos que planteemos diferentes escenarios. Uno es si está muy deteriorada la comunicación, muy deteriorada. Una de las recomendaciones que yo doy es salgan de casa. ¿Quieres hablar con ella intencionalmente? Invítala a un café. Pero fuera de casa. Mucho de lo que estamos hablando de escuchar, que no para eso, no para lo otro, no para lo otro, listo, pero ¿para qué entonces? Para entender. No para resolver, no para solucionar, no para reaccionar, ¿sí? No para defenderse. A nivel personal, yo creo que uno de los temas que más me ha ayudado es que cuando evidentemente hay un problema de comunicación, cuando hay algo que no está funcionando bien, entrar a buscar el diálogo, pero no desde la acusación, porque es uno de los errores que normalmente cometemos. ¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Bueno, señores, una vez más por acá, nuestro encuentro de Ni Príncipes ni Azules, con el deseo de aportar un poco de valor de lo que hemos aprendido en nuestro viaje y en nuestro acompañamiento a hombres, que es parte de lo que tanto Cris, César, yo hacemos hace ya algún tiempo y hemos aprendido mucho. Creo que aprendemos más nosotros, ¿no? Como mentores que lo que creo que ellos aprenden un poco de nosotros. Pero bueno, aquí la idea es compartir, crecer juntos, romper un poco de mitos, de cuentos de hadas, eso es lo que hacemos acá. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que se considera muy, muy importante en la relación de pareja y que a veces te puede jugar en contra si no sabes manejarlo bien, como te puede facilitar la vida si lo sabes manejar bien. Vamos a hablar un poquito de la comunicación en pareja. ¿Qué les ayuda a ustedes? Recuerden que Miyagi Chris, Miyagi César son los máster que ya se van a jubilar en la relación de pareja, tienen mucha experiencia, más que yo me doblan a mí en tiempo. Yo los doblo en mentoreo, pero ellos me doblan en relación, así que ahí hacemos balance. Pero nada, buenos días, buenas tardes los que nos estén escuchando, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están este día? Y cuéntenme un poquito, ¿qué les ha servido a ustedes en estos 55 años de pareja que llevan, de relación de pareja? ¿No? Tirarme al piso y hacerme el muerto. Eso está bueno, eso está bueno. Va a apuntarla, va a apuntarla. Cuando se enchuquiza la pareja, hágase el muerto. Tírese al piso y hágase el muerto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo han estado esos días? Bien, 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 gracias a Dios. Excelente. Ah, Con bueno. con una hemorragia interna de alegría. Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, muchachos. A ver, pensemos en la comunicación. No es fácil esto de la comunicación. Es más, a nivel alguna vez leía sobre las razones que la gente que busca terapia de pareja lleva como problema principal. Muchos es infidelidad, otros temas financieros y otro tema de comunicación. Nosotros ya, digamos que en mi caso, por la experiencia que tengo, nosotros desarrollamos un programa donde hemos entendido que esos son síntomas solamente. Hay raíces que generan una distorsión, una desconexión en la comunicación, temas financieros o infidelidades, esos son solamente síntomas de problemas más de fondo. Y tratamos de apuntar a eliminar esas raíces para que esos efectos secundarios pues vayan transformándose. Entonces vamos a hablar uno de esos, de la comunicación. Eh, y hay mucha consulta por comunicación porque muchas parejas sienten que tienen cortocircuito ahí, sienten que no se entienden, que no se logran comunicar, que no logran conectar. Y es que la comunicación es un canal de conexión. Más que de hablar, intercambiar información. Y aquí ya planteo algo creo que importante. La comunicación en pareja es más que intercambiar información. Es un medio de conexión como pareja. Y de ahí lo importante de esto y de lo importante de saber cómo gestionar la comunicación.
¿Cómo les ha ido, chicos? ¿Qué cortocircuitos tuvieron, sobre todo al principio? Porque creo que si les preguntó hoy con los años que llevan, ya me imagino que han aprendido mucho. Pero en un principio, ¿qué cortocircuitos tenían? Pongo un ejemplo en mi caso. Cuando yo empecé con Cintia, teníamos mucho cortocircuito, mucho problema por lo mismo, porque ella preguntaba cómo estaba, yo respondía como ustedes respondieron, bien, gracias a Dios, ya. Y ella me decía, ¿cómo te ha ido en el día? Bien, gracias a Dios. Para mí era más que suficiente, pero para ella no. Y ella le choqueaba eso, le enojaba eso, como que bien, bien, ya, o sea, contame todo lo que pasó en el día, desde que desayunaste, de todo lo del día, qué hiciste, con quiénes hablaste, en cada conversación, qué palabras usaste, o sea, quería el detalle. Y recuerdo que no era capaz, yo, no me fluía. O sea, y yo peleaba y yo argumentaba y le decía, ¿vos querés que yo sea una amiga tuya? Yo no soy tu amiga, yo soy tu novio. Y cuando recién empezamos, ¿vos quieres que hable como tus amigos? Yo escuchaba las conversaciones de ella con sus amigas y así era, el detalle minucioso de todo el día. Yo no era capaz, yo decía, ¿cómo hacen? Estas viejas vienen de otro planeta, o sea, yo no sabía eso. Y a mí me costó mucho eso. Entonces, cortocircuito en la comunicación es que, y ahora lo mencionamos antes de empezar a grabar, mencionamos eso, y es el tema de, hay unas diferencias marcadas en las formas de comunicación del hombre y de la mujer. Y esas formas a nosotros nos generaba cortocircuito al principio. Ella se me quejaba de que yo no comunicaba bien. Y para mí yo comunicaba súper bien. Comunicador, me podía parar frente a auditorios. ¿Cómo me dice a mí que yo no soy buen comunicador? Pero a nivel de pareja, esto era otro nivel. Y la verdad me estaba quedando grande al principio. Tuve que hacer muchos ajustes y aquí vamos a hablar de esos ajustes positivos que me permitieron ahora conectar mejor con ella. Pero ahí les pongo uno. ¿Les pasó a ustedes cosas así? O sea, ¿tuvieron cortocircuitos, tuvieron desafíos en la comunicación, sobre todo al empezar? Les escucho. Yo creo que la mayoría de los hombres cuando empezamos a tener una relación de pareja nos sucede lo mismo. Llámese noviazgo, llámese matrimonio, unión libre, amigobios, la Lo que etiqueta que le sea. quieras poner. Nos sucede mucho. También obviamente, hay una fuerte influencia del contexto en el que vengas. Si vienes en un contexto en el que fuiste criado por más hombres que mujeres, o por más mujeres que hombres, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Si fuiste de muchas amigas, de pocas amigas, de muchas primas, muchas hermanas, hay una cantidad de elementos que te educan o te forman, entre comillas digo, porque nunca será igual que cuando tienes una pareja. Y yo creo que va de la mano de temas biológicos. Los hombres en nuestros procesos de comunicación, y eso lo hablábamos también, somos más pragmáticos, más prácticos. Lo que queremos es ir al punto, a la solución, Resolver. a resolver. Entonces, como está por ahí de moda, queremos ser el hombre que resuelva. Mientras que la mujer lo que busca más es una conexión emocional. Entonces, por eso la conexión emocional lo que quiere es entender lo que viviste, cómo te sentiste, qué experimentaste, y que me haga sentir algo a través de tu relato, es decir, alegría, tristeza, emoción. Entonces, busca esa conexión. Nosotros vamos al punto y listo. Y yo creo que eso nos cuesta mucho, pero quiere decir que no se puede hacer nada. No, es un obstáculo, pero que estamos llamados a superar, que estamos llamados a avanzar a pesar de esa realidad. Me acordaste algo que hace unos días que hablamos del tema, mencionaste y tenía que ver con tema que incluso entraba el tema cultural. Me lo acordaste apenas lo mencionaste, o sea, ese tema de lo que trae cada uno a la relación y trae un bagaje comunicacional, como una historia de cómo se construyó su comunicación, cómo aprendió a comunicarse. Y ese cómo aprendió no tiene que ver solamente temas de familia, de quienes te criaron, sino el contexto cultural en el cual te criaste. Y ese contexto cultural trajo unos ingredientes comunicacionales que tú los traes a la pareja y que son diferentes a los ingredientes que trae tu esposa. Y eso ya de por sí genera un cortocircuito, porque al no ser los mismos ingredientes, a veces no se logra entender. Entonces hay desafíos también. César, ¿en tu caso pasó algo? No, nunca. Nunca hemos tenido problemas de No. comunicación. Ha sido
Es el menor de nuestros problemas. Sí, sí, menos mal nos dijiste antes de grabar que Paola estaba por ahí cerca, entonces ya entendemos todo. ¿Quién se está riendo? Claro, ya están escuchando, entonces por eso. Anécdota. Yo me acuerdo dentro de tantas. Recién casados, todo espectacular, nos mudamos juntos. Bueno, la cena del primer día, ¿no? Cenamos esto, lo otro. Los trastes, la loza, como quieran llamar. Ahí. Segundo día, la cena, esto, lo otro. Como nos regalaron como 4 vajillas, entonces no había problema, siempre había platos, siempre había cubiertos, siempre había cuchillos, tenedores. Pasó como una semana y había una montaña de trastes por lavar y el duende de la loza nunca no había lavado la loza. Entonces, por ejemplo, eso es un tema de comunicación, ¿sí? Llegamos a la relación y no hablamos, no hay acuerdos. Yo pienso que esa es una parte muy importante. Ojo, no solo al principio, al final también. Ese tema de los acuerdos que tú dices, yo lo vine a escuchar en una carrera. O sea, estudiando vine a escuchar, no, la pareja necesita acuerdos. O sea, nunca en la vida yo había escuchado un tema de acuerdos. Y ahora que nosotros trabajamos en eso, entendemos lo importante de acuerdos. Y para llegar a acuerdos hay que comunicarse. Y hay que comunicarse bien. Si no, te metes en problemas si quieres hablar de acuerdos. Es que después, por ejemplo, vienen los temas de la familia extendida y nunca ha habido comunicación al respecto. Después vienen los hijos. Ay, ay, ay. ¿Sí? Y bueno, y viene la vida. Entonces, yo creo que inclusive cuando lo que tú mencionabas al principio, inclusive cuando las parejas llegan a buscar ayuda o a intentar ya finiquitar las cosas y hablan de cuál fue el problema, lo comunicamos de la manera equivocada. Porque no es un problema de comunicación, yo creo, es un problema de entendimiento. Ok, explícanos eso mejor para que lo entiendan todos. Me parece bien interesante. Nosotros llegamos, yo creo que en un 90% asumiendo, y durante el matrimonio asumimos. Y muchas de las acciones, ya no se trata de hablar, sino lo que hacemos a partir De la suposición. de lo que suponemos, pues nos equivocamos porque nunca fuimos a la otra persona a hablar de. Les cuento otra anécdota. Esa es una anécdota del principio. Ahora les voy a hablar de una anécdota del final. Ayer, mi esposa me escribe. ¿Tiene el permiso de Paola para contar eso? Sí. No, Ojo, la más reciente es manda del sofá. Ojo con lo que va a decir. Ahí está diciendo que no me da permiso. Ayer, por ejemplo, ella me escribe, no, que le gusta mucho un tipo de vino. Y yo, bueno, que no sé qué. Entonces no, que porque a mí me gusta de tal manera el tomarlo y que a ella le gusta de una manera diferente. Entonces yo dije, no, nos ponemos de acuerdo cuando tú me digas tal cosa, entonces lo hacemos. Ya, llegué a mi casa y ella me dice, ¿y el vino? Y yo le digo, pero nunca me dijiste que trajera el vino. Entonces, es eso, o sea, lo que ella me estaba queriendo decir es que ayer quería que trajera un vino para que nos tomáramos los dos. Y yo lo que estaba entendiendo es que estábamos hablando de algún día cuando nos tomáramos un vino. Pero eso hace parte de. Al final lo resolvimos y demás. El sofá estaba duro. Hace tiempo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que puede ir un poquito más atrás y es que carecemos de los espacios para poder comunicarnos. Y yo creo que ese tal vez por eso decimos que trasciende de.
porque el cómo comunicarnos es también cómo preparamos para comunicarnos. O sea, la comunicación definitivamente tiene muchos aspectos. El lenguaje no verbal, el lenguaje muy verbal. Dicen las personas profesionales, aquí el jefe, el 100% del 90, perdón, creo que es el 80 o el 75%, 80 o 75% de cómo resulta una discusión depende del tono en que se lleva la discusión. Entonces, definitivamente el tema de la comunicación es neurálgico, es muy amplio. Hay que abordarlo desde diferentes puntos. Bueno, vamos a ver cómo nos resulta. Pero para ir concretamente a tu pregunta, Jota, desde el principio, yo creo que no vamos a dejar de tener que trabajar en la comunicación. Es algo Increíble, constante. ¿cierto? O sea, estamos hablando, ya hablando serio, ustedes son hombres de, los dos llevan más de 20 años en su relación de pareja y todavía están trabajando en la relación, en comunicación, ¿no? En pulir y en perfeccionar la comunicación. Y digamos que yo tengo estudios en comunicación, me encanta la comunicación, llevo muchos años trabajando en comunicación, 14 años de relación de pareja y esta es la hora que todavía tengo que seguir trabajando en la comunicación. Yo digo, wow, yo creo que para algunos puede ser desgastante, pero es parte como de ese desafío que tenemos. Cómo seguir creciendo, cómo no dejar que te estanques o se estanque uno en eso. Sin embargo, uno sí ve avance. O sea, cuando pienso en eso y el principio y a hoy, claro, sigo teniendo desafíos y yo creo que ustedes también. Pero sí hay cositas que uno aprende, ¿no? Nosotros hemos aprendido a través de los errores, de las caídas, las peladuras que ya tenemos en las rodillas. Nos hablan de esa experiencia que tenemos. Pero yo creo que hay cosas que nos han ayudado. Y cuando los escuchaba pensaba, son cosas como simples a veces. Recuerdan el emparedado positivo del que yo hablo mucho y es empezar con algo bueno, luego entrar al tema de tensión, luego volver y terminar con algo positivo. Uy, eso tiene un efecto increíble, o sea, yo lo he visto y a mí eso me facilita mucho. Tan solo un principio como ese. Luego de pronto ahora lo ampliamos para que los que están escuchando sepan, no se lo pierdan, esperen al final y entramos en eso. Pero son tipsitos chiquitos, o sea, técnicas pequeñas. Pero vamos entonces enumerando algunas cosas que debemos, digamos que de entrada lo que yo diría es ser consciente que hay unos desafíos de entrada en la comunicación de pareja y tienen que ver con los contextos que cada uno trae. Hay unos contextos diferentes, contextos en los que la comunicación funcionaba diferente a cómo funcionaba el contexto de tu pareja. Eso hace que al momento de intentar crear un nosotros, un mundo en común, entonces hay que establecer un estilo de comunicación. Creo, Cris, que tú algunas mencionaste, establecer cuál es nuestra forma de comunicación. No se trata de que yo tengo que comunicarme a tu manera o que tú tengas que comunicarte a mi manera. Tiene que ver con ser capaz de juntos construir unos códigos de comunicación que nos permita entendernos mutuamente. Y creo que sucede, ya con el tiempo creo que eso es con la experiencia, pero siento que con mi esposa y seguramente les pasa a ustedes también, ya un cruce de miradas o un movimiento de la cara, ya ustedes saben entendérselo, ¿sí? En ciertos momentos con las hijas, no sé, con la familia, con los suegros, una miradita ya ustedes saben qué es lo que quieren decirse, ¿sí? Eso se logra con el tiempo. Pero nada, eso es una forma de construir unos códigos de comunicación en común, ¿sí? Y eso requiere humildad, porque normalmente lo que queremos es que el otro se comunique como yo creo que es correcto. No, aquí no se trata de que tú tengas lo correcto o yo, se trata de que juntos construyamos lo mejor para la relación. Creo que ahí es, digamos que de entrada podemos empezar a decir eso. ¿Qué otras cosas seguimos? César acaba de mencionar también el tema de a veces no tenemos los espacios o las condiciones, ¿sí? Pero no las tenemos por qué, César. Yo me atrevería a creer que a veces no las tenemos porque no las propiciamos. O sea, eso estoy validando lo que tú dices y creo que es parte de nuestra responsabilidad. ¿Cómo como hombres podemos propiciar, aunque no seamos los mejores comunicando, creo que a nivel de comunicación ellas comunican un poco más que nosotros? Ojo, eso no es ley, son tendencias a partir de la experiencia, a partir de algunos datos, de algunos estudiosos en el tema. Nosotros los hombres tendemos a comunicar menos, somos más reservados que las mujeres.
Entonces, en ese sentido, tenemos un reto grande, pero ¿cómo como hombres podemos aportar? Podemos empezar a propiciar espacios adecuados. Podemos establecer unos códigos en común a partir de lo que veo que a mí me funciona o que mi relación de pareja funciona. ¿Sí? Pero bueno, son como algunas cosas que empiezo como a puntualizar a partir de lo que ustedes plantean. ¿Cómo sortearon, señores? ¿Cómo empezaron a sortear? ¿Cómo empezaron a trascender esos desafíos de comunicación que les ha permitido superar, mejorar? Y aunque hoy, como decía César, ahora, aunque hoy siguen teniendo retos de comunicación, tienen que seguir aprendiendo para no dormir como anoche, como César en el sofá, eh, podamos mejorar en comunicación. ¿Qué les ha ayudado a ustedes? Déjenme saber qué se les ocurre. A nivel No, pues, personal, yo creo que uno de los temas que más me ha ayudado es que cuando evidentemente hay un problema de comunicación, cuando hay algo que no está funcionando bien, entrar a buscar el diálogo, pero no desde la acusación, porque es uno de los errores que normalmente cometemos. Es decir, no llegar y decir, mira, tú tal cosa, o tú siempre haces las cosas de esta manera y no me gusta, o tienes que mejorar en esta parte. Es decir, no llegar a buscar solución desde el señalamiento a la otra parte. ¿Por qué? Porque es que en los procesos de comunicación participan dos personas, no solamente una. Si recordamos el proceso de comunicación en el tema de que vimos por allá en la escuela, hay un emisor, pero también hay un receptor. Y emisor y receptor cambian de roles constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ambos estamos involucrados, no solamente una parte. Y puede que tú sientas que la otra está teniendo fallos, pero si queremos buscar trascender, lo importante es que el mensaje, que es otro de los elementos del proceso de comunicación, fluya. No acusar a que o emisor o receptor tiene un problema, sino que en el fondo lo que queremos es que el mensaje pueda llegar de la manera correcta. Entonces, lo que antes de llegar a acusar, lo que puedo llegar es a expresar, bueno, desde cómo te estás sintiendo, desde cómo te está afectando o de qué manera estás percibiendo las cosas. Decirle, mira, me estoy sintiendo de esta manera, con esta situación, y me gustaría que habláramos al respecto, cómo tratar, cómo manejar, antes que llegar a acusar. Porque si yo llego desde el principio con el señalamiento, entonces pongo a la otra persona en un modo de alerta, Defensa. de defensa. Y antes que entrar a solucionar las cosas, lo que va a hacer es defenderse a sí misma y probablemente atacarte a ti también para acusarte de tus falencias, de tus fallas. Y vamos a terminar en un ping-pong que nunca va a llegar a la solución principal, que es que cómo vamos a hacer para que el mensaje llegue de la manera correcta, en el código adecuado, y que se avance en este proceso y no que nos estanquemos ahí en una guerra de señalamientos que sin lugar a dudas no aporta nada. Entonces, por ejemplo, cuando yo con mi esposa tenía estos temas que algo no funcionaba, entonces antes que llegara a acusar, decía, bueno, listo, si hay que reconocer, se reconoce, no te escuché o no me di cuenta que me estabas hablando o cualquier otro de estos temas, y después de ahí partimos, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer en pro de arreglar esto? Porque es en el fondo lo que necesitábamos. ¿Cómo vamos a hacer con, por ejemplo, con el almuerzo de la niña, que no se llevó el almuerzo para el colegio? Entonces no nos vamos a poner a discutir si ella me dijo que el almuerzo estaba afuera, que lo guardara en la lonchera, y yo no la escuché, y la niña se fue al colegio sin el almuerzo. No, el tema no es ese, el tema de fondo es cómo vamos a hacer para que la niña almuerce, que es lo que nos interesa. No quién escuchó, quién no escuchó, quién lo dejó afuera, quién se lo olvidó, porque igual eso no va a traer la solución al Cris, problema. César, ustedes que vean de eso, pero lo que acaba de decir Cris, me atrevo yo a pensar acá, o sea, miro hacia atrás como todos los casos que uno escucha, o los casos que uno ha analizado, y yo no sé si esto es tal vez de los mayores problemas a nivel de comunicación. O sea, cuando yo escucho cómo se comunican las parejas, yo esto lo veo muy frecuente y siento que para mí es de las principales causales de conflicto en la comunicación. Tienen que ver con un tema de forma, pero es una forma unida a una intención y es la intención de culpar
pero normalmente cuando estoy culpando quiero limpiar mi responsabilidad. Entonces es una comunicación desde el ego, se me ocurre aquí proponer, ¿sí? Una comunicación que busca es imponerme o Quedar culpar, bien. señalar, quedar bien, ¿sí? Pero en últimas no conecta, ¿sí? Lo de conexión pasa a un, no sé, quinto lugar. Lo primero es eso, señalar al otro. Segundo, quedar bien, encontrar los culpables, ¿sí? Señalar que el otro reconozca que se equivocó. Y siento que eso sucede mucho. O sea, eso es por montones. O sea, en el día a día de las parejas eso pasa demasiado. Y siento que ahí es donde una pequeña técnica como, hey, espérate, espérate. Que lo primero que tienes que hacer es, si quieres que la comunicación sea un canal de conexión, de unión y no de desunión, eso es algo que toca parar. O sea, puntualmente paremos eso. Deja de buscar culpables, deja de señalar, deja de quererte sacar en limpio, ¿sí? Porque en últimas eso no conecta. Eso genera una reacción, ¿cómo es que yo digo? Instintiva en el cerebro del otro y lo que hace es defenderse, como dice Chris, y no se llega a nada. Entonces no se llega a nada, no tiene sentido. Lo que pretendías con la comunicación no lo vas a lograr. Entonces aquí es un asunto de como hombres, cómo somos más estratégicos, cómo movemos esas fichas del ajedrez mejor para llegar al objetivo que queremos, que no es imponerme, que es que la relación gane, ¿no? Un poquito por ahí, creo que, yo no sé ustedes qué me dan, pero cuando te escuchas yo decía, uy, eso es tan común, pero tanto, lo he tenido que ver en tantas parejas que he acompañado, pero también lo tuve que ver tanto en mí. Todavía sucede, pero sobre todo al principio era mucho. Creo que eso fue lo que más nos hubo en contra de nosotros. Jota, y lo que acabas de decir, creo que es clave. Hay que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando imponerme o estoy buscando que la relación gane? Porque si en el fondo lo que estoy buscando es imponerme, tengo que primero, antes de entrar a comunicarme, tengo que reflexionar en lo que estoy buscando. Tal cual. Si es tu ego el que está tratando de solucionar, que probablemente no sea así. Es querer imponer que la idea mía es la correcta por encima de la idea del otro. Y puede que en el fondo tu idea sea la acertada, pero no vas a solucionar nada demostrándole al otro que lo mal que está, sino llegando, y vuelvo a lo que comentaba César, al acuerdo. Y de pronto en el acuerdo, bajo la premisa del diálogo, se puede descubrir que hay alguien que tiene la razón y otro no. Pero lo importante no es quién tenga la razón. Lo importante es que resolvamos esto y trabajemos para que de aquí en adelante las cosas funcionen mejor y estas historias no se repitan. Esa sí es la ganancia. La ganancia no es el argumento que se impone. La ganancia es que no volvamos a tener este tipo de conflictos porque ya supimos conectar, resolver y avanzar. Tal cual. Sonó bien técnico, pero tal cual. Es que Se- se- Chris tiene ahí un libro, lo está leyendo, sí, lo tiene proyectado. A ver, es que no sé, a mí me da la sensación, ustedes me dicen si me estoy equivocando. Creo que la comunicación va más allá del conflicto. Digamos que estos últimos segundos los hemos enfocado como en esa parte, como cuando, ok, para evitar el conflicto. Ajá. cuando gira en torno al tema del conflicto. Y definitivamente, sí, estamos muy familiarizados porque nos llegan cientos de casos de hombres que no saben ni siquiera qué decirle a la esposa. Les da miedo entrar a la casa porque no saben qué decirle. ¿Mm? Pero creo que definitivamente ahí es donde está el punto más relevante acá. Es que independientemente si es alrededor del conflicto o inclusive en lo cotidiano, no sabemos comunicarnos. Entonces, si en lo cotidiano no sabemos comunicar, pues en el conflicto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Ya esa aritmética, ya sabemos cuál es el resultado. Eh, Volviendo a tu pregunta del inicio, y es la intencionalidad, creo que aquí juega un papel súper relevante, y es cómo podemos comunicar mejor. Empiece por ser intencional en comunicarse. En usted buscar. ¿Qué quieres decir con intencionalidad? O sea, es un término que nosotros usamos mucho A acá veces en el equipo, pero llegamos a casa, ¿sí? Saludamos
y nos metemos en nuestra caverna mental o en nuestra caverna física, cualquiera de las dos. O prender el televisor y nos metimos ahí y nos perdimos, o en la computadora o en nuestras cosas. De cel. Pero no existe la intención de sentarse y ven, hablemos. Ya nomás tener esa intención de sentarse a hablar abre todo un panorama respecto al tema de la comunicación. Algo, y tú lo has enfatizado, la mujer no necesita mucho esfuerzo para hablar. Lo que nosotros sí podemos hacer es sembrar la semilla para que ella se empiece a expresar. Ella lo que necesita es ser escuchada. ¿Mm? Ahí es un Y- poquito eso de nosotros como hombres propiciar las condiciones para que la plantica fluya, ¿no? O sea, para De que la acuerdo. cuestión fluya ahí. Pero no desarrollamos conciencia alrededor de eso. Entonces, entre más hay comunicación, esos espacios sencillos, no estamos hablando de cosas trascendentales, lo que nos permite es conocerla mejor. Si uno realmente se interesa en esa charla, en escuchar de manera activa lo que ella está diciendo, si fue de su trabajo, si fue algo de los niños, si es algo personal, uno está conociendo a la otra persona. Y en la medida en que conocemos a la otra persona, cuando se presenten los conflictos, por supuesto que vamos a saber mejor cómo sortear la situación. Entonces, creo que el trabajo fuerte hay que hacerlo es en esa parte más preventiva. Y la parte preventiva es, oye, me intereso en que nosotros tengamos diálogos superficiales o trascendentales, pero que existan. Estaba pensando cuando mencionabas ese escenario que nos toca escucharlo mucho, de parejas que no hablan, que no conectan, que sencillamente cada uno escapa en sus entretenimientos, en sus vías de escape, sea la que sea. A veces me atrevo a creer que puede ser porque ya lo han intentado y ha sido tan desgastante y tan doloroso que se frustran y dicen, ¿para qué lo intentamos? Entonces no son intencionales porque han perdido el impulso, digámoslo así, ¿no? Entonces se acostumbran y aprenden a vivir así. Muchas parejas que aprenden a vivir así, sin comunicarse, ¿sí? Y sabes que me acordaba cuando dijiste, se abre una ventana, mismo me llevaste a pensar, que recordará también César, que muchos de los casos que nosotros empezamos a ayudar, a acompañar, después de 1 o 2 meses, cuando la relación empieza a tener ese pequeño cambio y empieza a empezamos a darle giro a la crisis, recuerdan que nos ha pasado mucho que la comunicación se abre brutalmente y que vienen y nos dicen, estamos hablando lo que nunca, lo que llevamos años sin hablar. Pasamos 1, 2, 3, 4 horas hablando, cosa que hace 10 años no pasaba. O sea, a lo que vamos, lo que voy con eso, si alguien nos está escuchando y lleva tiempo sin comunicarse bien, sin conectar, sin disfrutar un diálogo con tu esposa, no quiere decir que no se pueda. A lo mejor te cansaste, a lo mejor la frustración te llevó a no intentarlo. Pero posiblemente esa otra alma también está deseosa de conectar, ¿sí? Es ser intencionales, es intentarlo, pero intentarlo, chicos, aquí es donde quiero empezar a entrar como a lo práctico, principios prácticos muy sencillos que permita a estas personas poder decir, puedo intentarlo una vez más, listo, estoy cansado, por eso nos acostumbramos a esto, pero esto hay que darle vuelta. O sea, a lo mejor hay hombres que nos están escuchando y digan, hombre, sí, esto debería estar mejor, no estoy conforme con la comunicación en casa, ¿cómo puedo mejorarla? Y a lo mejor está dolido, a lo mejor está frustrado y por eso no lo intento más. Si quisiera intentarlo, si quisiera propiciar esos espacios de comunicación, ¿qué le recomendaríamos nosotros para tener en cuenta en este nuevo intento de voy a conectar mejor con mi esposa, voy a comunicarme mejor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Démosles tips, porque a lo mejor es que ya lo hizo. Yo no creo que nadie llegue y desde su primer día de matrimonio es que no habla, no. Es el resultado de un desgaste con el tiempo, meses, años. Y llega un momento donde ya ni hablemos, qué pereza. Y así se acostumbran a vivir. Y son capaces de vivir por años así. Pero en el fondo saben que eso no es lo mejor. Hombre, ¿te atreves a intentarlo? Ten en cuenta estas recomendaciones aquí prácticas que esos tres que se han equivocado mucho han aprendido en el viaje. ¿Cuáles darían, chicos? ¿Se les ocurre alguna? Bueno, ya hemos mencionado una, no entrar a culpar, ¿sí? Sea en conflictos, sea en la cotidianidad o sea en la parte preventiva, pero ten presente,
¿Cuál es la intención? Imponerte, nada. Primero trabajar acá, que es lo que nosotros siempre decimos. ¿Vas a ir a intentarte comunicar? Bien, espérate un momentico. Antes de hablar con la otra, habla contigo. ¿Cómo estás? ¿Quieres ir a vengarte? No, entonces espérate, no te comuniques todavía. Resuelve aquí primero. Nadie gana nada con la venganza. Entonces ven y trabaja acá con humildad, como decía, con honestidad contigo mismo, como decía Chris, antes de irte a comunicar. Entonces eso es lo primero. ¿Qué otra cosita? Sí, puntual, cositas rápidas que yo les pueda servir. Yo creo que si, digamos que planteemos diferentes escenarios. Uno es si está muy deteriorada la comunicación, muy deteriorada. Una de las recomendaciones que yo doy es salgan de casa. Es decir, si quieres hablar con ella intencionalmente, invítala a un café, pero fuera de casa. ¿Por qué? Porque Tiene una razón, exacto, ya iba, tiene una razón de ser eso, supongo. claro, porque en casa, si la relación está muy frágil, ¿sí? Muy sensible, en casa ambos nos damos permiso de expresar lo negativo y se vuelve un ambiente sin control. ¿Mm? Si yo voy a un café, Dunkin' Donuts, Starbucks, lo que sea, y quiero hablar de cómo es... ahora, ahí No, viene tostado no se puede, tiene que ser Dunkin' Donuts, tiene que ser Starbucks, man, es muy perdón, qué pena. tostado, o sea, la panadería de la esquina. Es por nuestra audiencia global y entonces hablar de lugares Sí, que sí, están en sí, todos lados. Eh, pero cuando está uno en un ambiente controlado, pues nadie se va a salir de sus cabales y va a empezar a gritar y a hacer cosas. No. Primero, entonces, buscar un espacio donde uno sabe que independientemente de cómo resulte el diálogo, se puede controlar de alguna manera las consecuencias. Uno. Dos, no hable del problema. A veces, de nuevo, la situación está tensa, llevamos años sin sabernos comunicar, hay algo que queremos abordar y nos queremos sentar a hablar del problema. Yo no recomiendo eso. Yo digo, siéntese a hablar con su pareja de cualquier cosa menos del problema, para que empiecen a conectar. Claro, si es un problema grave, bueno, eso hay que manejarlo de una manera diferente, pero que ella perciba que usted la está buscando no por el problema, no porque hubo un tema con la suegra, no porque hubo un tema con los hijos, sino porque usted está interesado en ella. Eso genera un ambiente diferente. ¿Mm? Creo que esa parte también es muy importante. Perdón, te reafirmo ahí en algo se me vino la imagen el surfista que pretende subirse a una gran ola sin aprender a montar la pequeña ola. No pretendas reconectar con tu esposa para solucionar un gran problema, una gran ola, si aún en la pequeña todavía no están conectados, no han aprendido a comunicarse en lo cotidiano, en lo sencillo. Entonces es como en la medida que empiece por lo pequeño, empiecen a comunicarse desde lo fácil, luego entran en lo tenso, luego entran en lo difícil, pero si la comunicación está rota, traten de restaurar de a poco, ¿no? Ujú. Y una anécdota. eh, Una anécdota y mira para ver si lo están escuchando. una anécdota y es un caso que me pasó esta semana con un hombre. Se agarró con su esposa. Y el hombre desafortunadamente dijo cosas que no debía haber dicho. Y No la supo esposa, hacerse el muerto. ¿Ese podría ser un curso? ¿Cómo hacerse el muerto? desafortunadamente, eh, y el hombre viene, César, por favor, ayuda, que yo no sé qué. Bueno, se desencadenó un tema súper complejo. Y empezaron a tener diálogos, a ver, viven juntos, ¿sí? Entonces ella desde su dolor le decía, es que yo me quiero conseguir, no ha trabajado, se ha dedicado ella a los niños, es que yo me quiero conseguir un trabajo para ser independiente y bueno, y el hombre le decía, pero ¿para qué te vas a conseguir un trabajo si yo te doy todo lo que tú necesitas? Entonces yo le decía a él, mira, tú quieres restaurar la comunicación,
y ya de una vez la estás controlando. Ella no quiere un trabajo para producir dinero, ella quiere un trabajo por identidad. La gran mayoría de mujeres cuando quieren hacer eso es porque buscan identidad más que dinero. Entonces tú le estás hablando de control. Entonces yo le decía a él, si esa situación se presenta, lo que tú deberías hacer es decirle, dale, ¿quieres buscar trabajo? Yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Hagamos tu hoja de vida, ¿qué podemos hacer? Y entonces el hombre me dice que al siguiente día le dijo eso. Pero le dijo, no, yo te ayudo a hacer la hoja de vida, pero ojo, no me vas a descuidar a las niñas. Y yo, entonces yo le decía a él, mira, volvemos al tema del control. Ella es mamá. Tú no necesitas recordarle que tiene unas hijas para cuidar. De hecho, se nos olvida más fácil a nosotros que a ellas. Entonces, ahí es donde está el tema de la comunicación. Yo le decía a él, si ella te está hablando de un dolor, y tú ves una oportunidad de eso, que ella te hable del trabajo, por ejemplo, es una gran oportunidad para ti, para decir, yo estoy aquí, yo te apoyo, yo te acompaño, cuenta conmigo. Vengo a lo que dice Cristian, es que hay ahí atrás, o lo que tú decías, el ego, el control. ¿Cómo yo miedo, estoy? no, También, miedo claro. a perder qué. Ujú. Claro, claro. Entonces, ¿por qué menciono la anécdota? Y es precisamente eso, una cosa es la intencionalidad y otra cosa es con qué intención. Y a veces, yo creo que muchas veces nosotros tenemos nuestra propia agenda. Y tal vez hay que cerrar esa agenda, dejarla a un ladito y entrar en ceros. Que eso cuesta, o sea, la verdad, y se los decimos abiertamente, no es fácil cerrar esa agenda. Normalmente tenemos intenciones ocultas, tenemos nuestra agenda personal, nuestra intención con nuestra esposa. Pero ahí es donde tenemos, eso es ser capaz de trascender el ego. De decir, eso no se trata de mí, no se trata de mi agenda. Ujú. Se trata de conectar, se trata de que crezca la conexión entre los dos, el nosotros, el concepto de nosotros. Sí, Muy interesante. Y un interés genuino por la otra persona, porque en el fondo puede que yo escuche a la otra persona simplemente porque quiero evitar el conflicto, no me gusta el conflicto, pero nunca escuché a la otra persona. Es decir, Oh, interesante. Ujú. estuve allí, escuché, entonces hice mi parte, hice lo que me corresponde, Pero me importa un comino el problema del pero otro. me importa un comino el comino. Exacto, exacto. ujú. Y creo que va con eso, conectado con el tema de la agenda, los intereses que realmente hay en el fondo. ¿Por qué te estás comunicando? Entonces la pregunta que les hago es, entonces si escucho, ¿cuál debería ser el propósito? Cuando estoy Aprender. escuchando al otro. Es que ahí viene otro mito. Y me encanta cuando me lo dicen. Son de esas respuestas que a uno le gusta como dar. Es que yo la conozco. Es que tú no la conoces como la conozco yo. Y yo les digo, si usted tanto la conoce, entonces ¿por qué está en este problema? Si usted la conoce tanto. Y ahí viene ese silencio sepulcral, ¿no? Sí, sí, sí. No la conocemos, no la conocemos. ¿No? Entonces, no sabemos manejar. Si en realidad la conociéramos, nosotros sabríamos, oiga, si mi esposa está entre tales y tales años, es muy probablemente que ella tenga un conflicto interno con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces, ¿cómo voy yo a manejar ese tipo de situaciones? Y si está en esta época de su vida, pues puede que tenga esto, esto y esto y esto. Ejemplo, mujeres alrededor entre los 40 y los 50 años. Tienen un montón de conflictos propios de ellas, ¿sí? Entonces, hablan quejándose, están estresadas, se quejan de los hijos, se quejan de uno. Todos los problemas se llaman esposo. Hubo un terremoto en Japón, es culpa del esposo. Siempre, todos sus problemas tienen nombre y apellido, eso ya lo sabemos. La caída de la bolsa. Sí. El punto es, si yo ya sé que ella está pasando por un momento difícil en su vida, ¿cómo yo manejo el estrés de mi esposa?
Entonces respondo con estrés. Eso es lo que hacemos siempre. Ella se queja, ay, otra vez quejándose. Ay, otra vez. A veces yo le digo a los hombres, miren, si uno se mentaliza a que va a entrar a un partido difícil, pues uno plantea una táctica. ¿Cómo vamos a jugar ese partido? Y siempre les digo, ustedes quieren bajar ese estrés, al menos a la mitad, no va a desaparecer, porque nosotros no podemos hacer que la otra persona cambie. Pero usted quiere hacer que ese estrés baje a la mitad. Si usted la ve estresada, usted va y la va a buscar y le va a decir, mira, siento que estás tensa, que estás estresada, no sé por lo que estás pasando, pero si necesitas hablar con alguien, cuenta conmigo, aquí estoy. O Puede peor, que ella no diga absolutamente nada, pero en su mente ella ya no va a ir, como decimos en el fútbol, con los taches afuera, porque uno le está diciendo, aquí estoy. ¿Mm? Eso no va a solucionar el problema, pero definitivamente va a ayudar que el estrés baje muchísimo. Esas son cosas que no hacemos, que no se nos ocurren. Y o que son peor, cosas prácticas. ¿sabe qué hacemos a veces? Perdón, ¿sabe qué hacemos a veces? Nos victimizamos. Nos victimizamos Pon un y peor. ejemplo ahí, ejemplifica eso. De Ejemplo. victimizar. Est- Hablando del estrés de nuestras parejas, está ella con un estrés. Supongamos que trabaja y le fue súper mal en el trabajo. Fue un día pesado, ella trabaja en atención al cliente, los clientes vinieron y algo que no es culpa de ella sino de la empresa, los pedidos no llegaron, llegaron tarde y la cogieron a ella por delante, le insultaron, le dijeron que ustedes siempre, que son unos inútiles, tal. Después el jefe le dice que tiene que cumplir con los indicadores, que están mal en indicadores, viene con una carga emocional fuerte. O de pronto no es eso, de pronto está en casa, se levantó a las 5 de la mañana a atender a los hijos, tuvo que hacer limpieza, tuvo que hacer el lunch, tuvo que organizar, lavar la ropa, tal. Y en la noche llegamos nosotros de nuestra jornada laboral y entonces tengo hambre porque no has hecho la cena. Ay, Y ay. claro, después de toda esa carga que tuvo ella, nosotros venimos con el que no has hecho la cena y ella nos responde con toda esa efervescencia y calor de todo lo difícil que ha tenido en el día. ¿Y por qué no te la haces tú mismo? Usted tiene 2 manos con que se las puede hacer. No sé qué. Y venimos nosotros. ¿Y cómo respondemos a eso? Pero no me hables así. O venimos y discutimos y peleamos, no sé qué. Entonces, venimos y nos colocamos en el papel. Yo vengo cansado de trabajar. Lo menos que me merezco es una comida que esté al tiempo, y nos colocamos en un papel de víctimas del proceso y claro, peor el asunto. Entonces, antes de llegar a entablar una conexión emocional, a entenderlas a ella, a comprender que sea ama de casa o sea trabajadora, también ha tenido un desgaste físico igual, incluso en algunos casos hasta mayor que el tuyo, un desgaste psicológico, un desgaste emocional. Y nosotros antes que conectar para buscar solucionar, lo que hacemos es que ante cualquier explosión de ella, que sea buena o sea mala, justificable o no, lo que hacemos es que nos colocamos en un papel de las pobres criaturas, de víctimas, colocándola a ella como la mala de la situación y nosotros como los que estamos haciendo lo correcto. Entonces, también comunicarnos es entender que cada uno de las partes pues, ha pasado por distintas circunstancias que condicionan la situación que se está viviendo ahí. Y antes que entrar a colocarnos a unos como buenos y otros como malos, pues entremos a bajar las cargas, solucionar y trabajar como un equipo, no como víctimas y poner a los otros como victimarios. Hay un punto súper interesante que abre la puerta a Cris y es, creo que lo mencionó también al comienzo. Nosotros tenemos esa mentalidad del reparador, ¿no? Está en nuestra naturaleza. Nos gusta arreglar cosas. ¿No? Hay un dicho en Estados Unidos que cuando en un barrio un hombre escucha un taladro, a los 5 minutos hay 5 hombres ahí acercándose a donde está sonando el taladro porque quieren ir a reparar.
muchas veces entramos en las conversaciones a intentar ser terapistas, psicólogos, coach motivacionales, un montón de cosas, y lo hacemos con buena intención, pero no es nuestro rol, ¿sí? Y peor, nos equivocamos más porque no tenemos experiencia en nada de eso. Claro. Nosotros nos toca, eso es algo que nosotros nos toca decir con frecuencia en el programa, ¿no? Nos toca decir a los Sí, hombres. una de las "Ey, frases favoritas, es ¿cómo puedo hacer para que ella entienda? ¿Cómo puedo hacer para tal que cosa". ella tal cosa? Y nos Entonces, toca decirle queremos una y ser otra vez. nosotros. Claro. Ujú. Nos toca Entonces, decirle una y otra vez que no es esa nuestra tarea, no es esa nuestra función. César, termina ahí la idea, que tengo eh, algo aquí en mente. precisamente es cuando entremos en el diálogo, porque va a ser cualquier diálogo, ella nos va a hablar de la oficina. No, mira, lo que deberías hacer es, y entonces, porque... Cero. Escuche. Algo que es muy, muy poderoso es, haga preguntas. Siempre. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y qué piensas? Eso va a hacer que la comunicación siga fluyendo. ¿Qué quisieras hacer? ¿Y con quién más hablaste? Al final, No, lo no que hemos, va... perdón, no hemos puntualizado eso y estoy aquí esperando que tú lo digas porque yo sé que tú lo has mencionado en otros diálogos que hemos tenido, pero acá creo que hablaste fue de escuchar para aprender. Creo que ese ya es otro nivel. Aquí creo que alguna vez habíamos hablado y es escuchar para entender. O sea, me Ujú, parece que es importante que puntualicemos eso. Creo que es de las cosas importantes que ujú. podríamos como darle acá a la gente, que creo que lo hemos dicho entre líneas, pero no lo hemos puntualizado, ¿no? Y es mucho de lo que estamos hablando de escuchar, ¿sí? Que no para eso, no para lo otro, no para lo otro, listo, pero ¿para qué entonces? Para entender. Luego de pronto puedes procesarlo también que puedas aprender, pero primero para entender. Eso es como lo primero, siéntese y escuche para entender, no para resolver, no para solucionar, no para reaccionar, ¿sí? No para defenderse, ¿sí? Yo creo que alguna vez, y lo menciono, cuando a mí me enseñaba, cuando estudiamos psicología de familia, y le enseñaban a uno todo este tema de llevar esos procesos de terapia, a uno le hablaban de ese efecto que sucede naturalmente en el cerebro, sobre todo nosotros los hombres. Y es que estamos escuchando y a uno de terapeuta le puede pasar, uno está escuchando y al mismo tiempo está armando aquí las respuestas que debo darle a esta persona. O sea, como que, ya sé qué es lo que pasa. Y empiezo a diagnosticar y a dar mi respuesta. Estoy esperando que termine para dar mi respuesta que ya la armé. Y ellos nos decían, una profesora que recuerda con mucho cariño, nos decía, tienes que ser capaz de escuchar acallando tu mente, solo para tratar de entender, para que luego la propuesta que tú hagas sea desde la posición adecuada de haber entendido correctamente al otro. Y eso creo que nos pasa, ese principio que yo lo aprendí en el terapéutico, es traerlo acá a la relación de pareja. Escuchar y calla esa boca mental, calla esa mente, cerrar la boca a la mente un momentico y escucha con atención. Pon todos tus sentidos ahí y trata de entender. En ese entender, eh, es muy importante lo que dice César de hacer preguntas, ¿sí? Para entender más al otro, ¿sí? Para que fluya la conversación. Pero también hacer preguntas para entender más. Entonces, si ella te expresa algo y tú no lo logras entender, haz preguntas. No entiendo muy bien esto. ¿A qué te refieres con esta persona? ¿De cuál persona es que estás hablando? ¿Sí? Para entender bien la secuencia que nos está planteando la otra persona. Se me vino algo a la mente. Estaba ayer en un comité. Los miércoles tenemos comités en las tardes. Y estaba alguien, o sea, alguien propuso una idea. Y una propuesta que iba, digamos que tenemos unas políticas de contratación en el lugar donde estábamos trabajando, en la reunión que estábamos. Y resulta que una persona dijo, venga, pero ¿por qué no rompemos eso y contratamos a tal persona antes? Y mismo otra persona reaccionó y dijo, no, pero ¿por qué vamos a romper? Y se estaban agarrando ahí. Yo, espera un momentico, calma. Ven, tú que estás proponiendo esto, si sabes que ya hay una política, déjame entenderte. ¿Por qué propones esto? Entonces ya argumentó algo que no había entendido la otra persona. ¿Me siguen un poco? ¿Sí? No lo habíamos entendido, porque no, sencillamente reaccionamos sin haber entendido. Entonces yo digo y pregunto, ven,
¿por qué estás proponiendo eso? Permítenos entender, porque también a mí me cuesta como... Entonces él dijo, no, lo que pasa es que como es difícil, estoy entendiendo que es difícil y encontramos a alguien bueno, entonces antes de que se nos vaya, contratémoslo rápido. Ah, ya entiendo. ¿Y qué? Y cuando entendimos, dijimos, es válida la preocupación. Me siguen un poco, ¿qué puede pasar a nivel de pareja? Yo te entiendo bien, ya no estoy prejuiciado. Porque normalmente como no entiendo, voy a pelear, voy con los taches arriba, ¿sí? Porque creo que se trata de mí, creo que me estás atacando. Y cuando entiendo bien, no se trataba de mí, ¿sí? Era un conflicto que ella trae, lo que decía Chris, del trabajo. Ella trae un conflicto de su trabajo en su mente, no pudo cerrar la ventana cuando entró a casa, sigue con ella abierta. Entonces no se trata de mí, entonces no lo tomo personal, entonces no voy a choque, no se genera una pelea, ¿sí? Son como tipsitos ahí, pero lo primero, no lo primero, lo segundo, ya ni sé cuántas recomendaciones hemos ya dado, pero creo que de las cosas importantes que nosotros tres hemos aprendido es escuche para entender. Eso le va a ahorrar dolores de cabeza, le va a ahorrar problemas, le va a ahorrar conflictos, ¿sí? Y por el contrario le va a sumar puntos, porque en la medida que entienda va a responder mejor a la otra persona. Chicos, vamos a ir aterrizando. Listo. Déjenme saber ustedes cómo resumirían en un minutico lo que hemos hablado el día de hoy en torno a la comunicación. Es más, este creo que es un tema tan amplio que no sé a ustedes cómo les parece que pudiéramos continuarlo, como ya le hemos dado continuidad a otros temas. Es que la comunicación es de las cosas como a veces complejas que tenemos. Les quiero compartir esta perla. Solo para que nos hagamos una idea. Tengo una persona que me dice, César, tengo un problema. Necesito cancelar las tarjetas de crédito y el acceso al banco de mi esposa. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que ella ya se va a pensionar y pues ella tiene que manejar su propio dinero. Y yo, ¿y qué plan tienes? No, pues que trabaje. Ok. Una pregunta, ¿y ella quiere trabajar? Me dice, no. ¿Y esto que tú estás diciendo, ya lo has hablado con ella? No. Ok. Entonces... Ya tenía el plan y ya iba a empezar a hacer ahí. Claro, o sea... lo pongo sobre la mesa porque eso somos nosotros en diferentes dimensiones, en diferentes escenarios. Formas. Eso es lo que nosotros somos. Y después nos preguntamos por qué estamos en las circunstancias en las que estamos. Entonces, yo creo que la mayor inversión, y definitivamente creo que eso se nos da para otro episodio, J. Pero la mejor inversión que nosotros podemos hacer es tiempo en oír. No hay, y dicen, eso está probado, que escuchar es un arte. Dicen por ahí que por algo tenemos dos orejas y no una dos sola bocas, hoja. ¿no? Realmente aprender, y yo creo que todos tenemos un trabajo que hacer ahí a diario, aprender a escuchar, leer entre líneas. Saber que había que traer el vino. No creer que no las sabemos todas. Sí, Totalmente. sí. Eh, No estar No creer que las, culpando. no creer que las conocemos. no asumir que las conocemos. No asumir. Sí. Bueno, y cerrando ese punto, y creo que es importante enfatizarlo. Se nos olvida que como seres humanos evolucionamos. El J que está aquí, el Chris que está aquí, el César que está aquí, no es el mismo de hace 20 años, de hace 10 años, no es el mismo del año pasado. En el tiempo hemos cambiado. Y nosotros nos quedamos con la versión fit de Cristian, el J... Peludo. el César sin gafas. Estas personas ya no existen. Nuestra esposa cambió. Cambió. Entonces tenemos que aprender a hablar con la esposa que tenemos Hoy. hoy. Sí, total. Ese es un tema bien importante. Chris, resúmanos el episodio de hoy en un minuto. Sé que es un teso para eso. No, aquí estaba reflexionando lo que decía César, y tiene razón.
César nos lleva la ventaja en tema de evolución, porque como él es el mayor de los tres, nosotros, Es buen punto. Hace poco nos pasó a todos. Yo pensé Sí. que íbamos a pasar un podcast sin bullying. No, es que así nos conocemos mejor. Eh, no, yo creo que lo principal, y creo que ahorita César hace un excelente resumen, la importancia que tiene escuchar, la importancia que tiene conectar emocionalmente, no tratar de buscar la autosatisfacción ni que nuestras agendas se impongan, sino tener la capacidad de entender a la otra persona, de encontrar nuestras formas de conectar, de entender de que no se trata de asumir, de interpretar, de creer que no la sabemos, sino que se trata de que el mensaje sea recíproco, que tenga un feedback adecuado, indicado y nos permita llegar a una solución, a un crecimiento, a una conexión y no a una imposición, a un triunfo, ni a que un ego se imponga sobre el otro. Yo creo que más o menos es lo que resumiríamos aquí en un minuto, lo que hablamos durante 55 minutos. Así que, gracias. Nada, continuemos este tema, me parece súper importante y muy necesario. Creo que eh, hay mucho por aprender. Más a nosotros nos falta todavía mucho por aprender, pero hemos ido aprendiendo punta de errores, caídas. Y ahí vamos y esperamos con todo corazón que eso que están escuchando cada semana les aporte en su viaje y lo haga un poco más llevadero. Así que, señores, gracias por compartir con nosotros este tiempo cada semana y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos grabarlo y compartir con ustedes. Así que bueno, nos vemos la próxima semana en eso que llamamos Ni Príncipes ni Azules. Chao, chao. Bye bye.